Bienvenido nuevamente al canal, a este canal de hablando sobre derecho, que se llama Fragmentarios. El día de hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando sobre el proceso inmediato. Esta vez vamos a hablar sobre un supuesto de este requerimiento, que es el conocido como la flagrancia. Así que si es que el video te resulta entretenido, no te olvides suscribirte al canal, darle un like y compartirlo en tus redes sociales. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado de manera sencilla o cuántas veces no hemos usado el término flagrancia? Como todos sabemos, este término flagrancia se encuentra regulado dentro de nuestra norma procesal penal, específicamente en el artículo 259 del Código Procesal Penal, en el cual, si bien no señala con el ítem flagrancia, recoge lo que se conoce como la detención. Esta figura de la flagrancia tiene raigambre constitucional, porque está regulado en la Constitución respecto también nuevamente a la detención. Sin embargo, el día de hoy vamos a explicar qué cosa es y de qué va. Y básicamente siempre asociamos el tema de la flagrancia como que es como escuchamos, lo encontramos con la mano en la masa, más o menos términos semejantes. Hemos visto casos similares como por ejemplo el caso de la señora Buscaglia, vemos casos, infinidad de casos donde hay los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, en los casos de estado de ebriedad. Son varios casos donde se entiende que va a haber una detención. Flagrancia se puede entender como una especie de detención, pero esto tiene que cumplir a unos requisitos. Es por eso que en el artículo 259 encontramos lo que se conocería como contextos para poder nosotros activar la flagrancia. Pero en este artículo no hay un sustento, lo que sí lo ha dado la jurisprudencia constitucional y también de la Corte Suprema. Respecto a qué cosas se podría hacer flagrancia. Según la RAE, según la Real Academia de la Lengua Española, nos menciona, flagrancia y nos da nociones muy básicas de lo que se podría entender. Uno, tenemos que lo señala como una ejecución actual, una ejecución que se da en ese momento en el cual se está percibiendo, o sea, una ejecución actual de algo, obviamente. Y también mencionan aquello, y esto ya es como que no tan apegado a lo procesal, sino que es más lingüístico, dice aquello que no necesita prueba, que no necesita demostración. Y obviamente al momento que entregamos los presupuestos que requiera esta, vamos a ver que tiene cierta razón, pero obviamente que en todo proceso penal no es que no necesite prueba, sino que esta va a cumplir los requisitos que tiene, digamos, sus principios como tales, como es un delito evidente y su ausencia de complejidad como tal. Entonces, lingüísticamente es una definición muy limitada respecto al contexto y el sustento que debe entender esta. Así que, entremos ahora, ¿qué sería la flagrancia? Entonces, lo primero que debemos saber sobre la flagrancia es que esta es un instituto procesal de carácter constitucional, en la cual se encuentra regulado tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal, específicamente como mencioné en el artículo 259, en el cual se pone como ítem la detención. Ahora, la doctrina ha dado los principales tipos de flagrancia que se encuentran regulados. Estas son tres. Tenemos a la flagrancia clásica, tenemos a la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta, que ya en unos minutos explicaremos de manera más sencilla de cara a este artículo. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta algo. A pesar que tenga un diseño normativo bastante establecido, hay autores que rechazan su aplicación, hay autores que critican esta aplicación. Por ejemplo, tenemos en el libro del doctor Celis Mendoza, Proceso Inmediato, nos explica que el proceso inmediato a través de la flagrancia sería, una especie de manifestación del derecho penal del enemigo, en el cual lo único que se busca no es protección jurídica, no es protección al ser humano, sino solamente eficacia punitiva. Sin embargo, hay otra parte de la doctrina que menciona que esta flagrancia, su idea no es tanto una eficacia punitiva, una eficacia procesal, sino más bien es una protección del ciudadano que está viviendo en ese momento el declive o está viviendo las consecuencias de un delito, en la cual justifica a que una autoridad pueda intervenir. Entonces vemos dos puntos de vista que tendrían cierta razón, solamente que esto deberíamos de haber una especie de mezcolanza. Entonces, como hemos mencionado, para poder instaurar una flagrancia, esto va a pasar obviamente por la evaluación del juez.
poco a poco explicaremos de qué manera el juez va a tener su protagonismo en este caso. Antes de poder entender cuáles serían los elementos que permitirían entender de manera clara qué es la flagrancia, es importante saber que la flagrancia, qué cosa en sí, o sea, qué es sacándole, digamos, la óptica jurídica. O sea, para no hacernos un mundo tan complicado, la flagrancia, imagínense como una simple situación jurídica, o sea, una simple situación del mundo, una simple circunstancia fáctica, una simple percepción de un hecho. Pero este hecho va a ser, digamos, señalado por el Código Penal como un delito. Entonces, es una situación de una comisión de un delito, es simple. Sin embargo, al momento que nosotros nos ponemos una especie de lentes jurídicos, si se podría decir así, vamos a pasar un filtro jurídico. Vamos a pasar un filtro jurídico en el que vamos a determinar qué cosa es flagrancia en sí, porque no todo hecho que ocurre en el momento se puede determinar como flagrancia como tal. Entonces, hay que tener una idea clara, es que el artículo 259 tiene una limitación conceptual, porque ahí no se recoge lo que en sí se podría decir que es flagrancia. Para poder hacer un pequeño recuerdo sobre cómo ha ido evolucionando el tema de la flagrancia, recordemos en el Código de Procedimientos Penales del año 1940, no hay ningún tipo de concepto o no hay ningún tipo de referencia respecto a la flagrancia o respecto a lo que justificaría una detención. No hay. Yo mismo me puse a revisar para corroborar y no hacer un simple repetitivo respecto a información, sino que me puse a ver todo el Código de Procedimientos Penales y no regula sobre el código o el tema de la flagrancia. Recién hubo una especie de regulación que al final no resultó aplicable del Código del año 1991, que fue emitido mediante el Decreto Legislativo 638. Muchas normas de este código no resultaron aplicables, o digamos hubo una especie de vacatio legis, imagino, que no resultaron aplicables. Específicamente, este se regulaba en el artículo 106, que daba los primeros atisbos o una definición respecto a la flagrancia. Esto sería más o menos la historia. Ahora vamos a explicar de qué manera ha ido evolucionando y cuáles serían los elementos fundamentales para poder asumir qué es flagrancia. Como había mencionado, el Código del 91 da la primera definición sobre flagrancia, y lo leo para más o menos entender cómo ese término ha ido evolucionando poco a poco. Y vemos que actualmente en el 259 existen 4 contextos, pero vemos cómo existe en el 91. Mencionaba lo siguiente: hay flagrancia cuando la comisión del delito es actual y en esas circunstancias su autor es descubierto. Asimismo, señalaba también, si el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el delito o es sorprendido con objetos o huellas que revelen que viene de ejecutarlo. O sea, vemos que este artículo tenía las primeras definiciones, que obviamente que hay una diferencia bastante palpable respecto al actual artículo sobre flagrancia, que es la 259. Y tanto el artículo del 91 y las diversas, digamos, modificaciones que se han ido dando sobre este artículo específico, no olvidemos, como mencioné en un principio, que solamente mencionan contextos, más no da el sustento para poder entender la flagrancia. Para poder entender la flagrancia hay 2 elementos que la jurisprudencia y la doctrina ha ido desarrollando, que quizás ya lo sabemos, que por un lado que se conoce como la inmediatez temporal y por otro lado que se conoce como la inmediatez personal. Pero antes de poder explicar sobre cómo funciona cada una de estos tipos de inmediateces y en qué específicamente punto regula respecto en el contexto de la comisión de un delito, conozcamos o aprendamos cómo funciona el artículo 259 del Código Procesal Penal. Ahora, entonces el artículo 259 regula 4 contextos específicos. En estos 4 contextos vamos a encontrar lo que en doctrina se conoce como la flagrancia clásica, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. Entonces, el primero, y tratar de hacerlo de la manera más sencilla, ¿no? Y ubíquense de la siguiente manera. Tenemos el inciso 1 del 259, inciso 2, inciso 3, inciso 4. En el inciso 1, póngale el nombre de el ahorita. En el inciso 2, pongan el nombre con el nombre o pongan el rótulo de hace ratito. El tercero, que es el tercer, digamos, inciso, póngale como el hace ratazo. Y por último, el inciso 4, póngale como el hace ratazazazo, que puede asociarse ese nombre. Entonces,
en el ahorita, que es el inciso 1, y en el hace ratito, que es el inciso 1 y inciso 2, recuerden la palabra descubierto. O sea, en el inciso 1 y el inciso 2 es descubierto. En el primero va a ser descubierto realizando el hecho. O sea, acuérdense, inciso 1 es descubierto, o sea, inciso 1 y inciso 2 es descubierto. Pero es realizando en el primero. Inciso 1, realizando. Que se podría señalar como una especie de tentativa. Sin embargo, en el inciso 2 ya no va a ser en el camino al, digamos que se quiebre el iter criminis y que en tentativa, sino que en el inciso 2 va a haber una realización. Ya no va a ser realizando como en el otro, sino realización. O sea, se podría decir como una especie de consumación. Pero sin embargo, en esos dos primeros va a haber van a ser descubiertos en el mismo hecho. Lo que no ocurre con los dos siguientes, en los cuales no van a ser descubiertos en la comisión del delito, sino van a tener que ser vinculados. O sea, van a salir de ese momento. O sea, ellos ya literalmente superaron el tema de ser descubiertos. O sea, ya cometieron el delito. Pero en el inciso 3, que era el hace ratazo, es que este va a huir. Pero sin embargo, o sea, vas en el camino de que huye, va a ser identificado. Puede ser identificado por, como señala el código, mediante testigos o por medios audiovisuales actuales, como digamos videos, celulares, infinidad. Entonces, esto menciona respecto al inciso 3. O sea, ya no hay un descubrimiento actual, sino que hay una vinculación que va a ser identificado, y obviamente va a superar el tema de que ha sido descubierto, sino que va a huir. Entonces, inciso 3, vinculación. Inciso 4 ocurre lo mismo, también va a ser vinculado, no se le va a encontrar en la escena del delito, pero sin embargo, digamos, también cumple, que es que ha huido de la escena del delito. Pero en este caso no va a ser identificado por un testigo, un medio audiovisual, sino que se le va a encontrar objetos materiales del delito u elementos que facilitaron la comisión del delito. Entonces, esto digamos es lo que regula el inciso 4. Entonces, hacemos una pequeña, retomamos la idea. En los dos primeros incisos, recuérdense de la palabra descubierto, y en los otros siguientes, las 3 y la 4, es una vinculación. Ahora, que quede claro en algo. Entonces, en las dos primeras, que es el inciso 1, que se habla de descubierto, se podría señalar en el 1 y en el 2 como aquellos que se conocen como flagrancia clásica, una flagrancia tal cual lo vamos a explicar, que es la ideal para poder instaurar un proceso inmediato. En el hace ratazo, que se denominó como el inciso 3, se podría señalar como la cuasi flagrancia. Y finalmente, en el inciso 4 se va a denominar como la flagrancia presunta. Entonces, con esta idea, con el ahorita, el hace rato, el hace ratazo y el hace ratazazazo, se podría mencionar las gradualidades que se iría cometiendo un delito. Sin embargo, esto es algo importante tener respecto a los últimos incisos, y en general a los 4 incisos, que esto se va a tener un límite temporal, que son las 24 horas según regulado el Código Procesal Penal. Es por ello que no hay que confundir el plazo de la flagrancia con el plazo de la detención, porque el plazo de la flagrancia aún persiste como 24 horas como el límite para este artículo 259. Sin embargo, el plazo de la detención ha sido variado mediante una norma, la cual cambió la Constitución, incluyendo como que esta va a durar 48 horas. Entonces no hay una confusión. Entonces, ahora al entender esto, es necesario entender, si bien sabemos cuáles serían los contextos de flagrancia, ¿qué es aquello que lo hace como flagrancia? ¿Qué es aquello que lo convierte como flagrancia? Y en un principio mencioné que tenemos dos elementos importantes que no debemos olvidar, que es la inmediatez temporal y es la inmediatez personal. Así que esto vamos a explicarlo a través de las diferentes sentencias que dio el Tribunal Constitucional sobre flagrancia. Así que vamos a hacer un pequeño recuento sobre estas. Como habíamos mencionado, el proceso inmediato se va a fundar en dos elementos o presupuestos importantes que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollándolo poco a poco. Estas son la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Así que vamos ahora a explicarlo de qué manera se va desarrollando a través de la jurisprudencia constitucional. En primer lugar, hay que tener en cuenta que dentro del Estado el derecho a la libertad personal es uno de los derechos subjetivos más importantes que hay, porque permite, por ejemplo, el derecho a la libertad física, el derecho a la locomoción, entre otros.
En ese sentido, la Constitución Política del año 93, su artículo 2, numeral 24, el parágrafo F, y de igual manera en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 25, inciso 7, habla de una manera justificada al momento que se proceda a una detención. Es por ello que la consideración de la libertad personal como derecho primordial se ha ido desarrollando poco a poco. Entonces, todo más o menos se podría decir que tuvo una especie de inicio desde el año de 1998, en el cual se emite la primera sentencia respecto a la flagrancia, que es la sentencia número 975-96 habeas corpus TC. En esta sentencia del caso del señor José Ruiz Reynoso Chirinos, se halla una especie de definición de la flagrancia, muy corta, muy pequeña, pero que sí serían los primeros atisbos respecto a este tema. Sin embargo, en ese mismo año se da una interpretación, digamos la primera interpretación que se podría mencionar sobre la flagrancia, que es la sentencia número 818-98 HCTC, en la cual es una interpretación más extensiva, donde se puede incluir, digamos, las conclusiones o la flagrancia de contextos que son hechos durante la comisión del delito, así como que esta flagrancia se pueda sostener en base a que haya sido identificado o haya sido hallado con bienes. Esta es una definición, digamos, una primera interpretación de parte del tribunal de manera extensiva sobre la flagrancia. Sin embargo, en el 2001, digamos, hay una variación de esta interpretación a través de la sentencia número 125-2001-HCTC, en el cual se restringe solamente a aquellos, digamos, o se entiende como flagrancia cuando solamente se da una comisión de descubrimiento, o sea, que la persona sea descubierta estando cometiendo el delito o ya habiendo realizado. Entonces, el concepto de flagrancia bajo esa sentencia, bajo esta interpretación del tema de flagrancia, se vuelve muy restringido. Es por ello que en el 2003, digamos, ya a través de diferentes habeas corpus que se interpusieron por temas de detenciones, se emite una sentencia también importante, en la cual es la 9724-2005, proceso de habeas corpus TC, en el cual se habla, digamos, se empieza a hablar por primera vez sobre las inmediateces, los caracteres de inmediato de la flagrancia, tanto digamos temporal como personal, que ya en unos minutos iremos explicando de qué manera consiste o de qué manera se desarrolla esta. Entonces, esta es la primera sentencia que podríamos mencionar que habla sobre el tema de la inmediatez en tema de flagrancia. Sin embargo, en el año 2004, una vez que se entra el nuevo Código Procesal Penal, se instaura los artículos, digamos, la primera redacción del artículo 259, en el cual era muy diferente su redacción a la actual redacción, ya que concentraba en dos artículos, digamos, lo que mayoritariamente ahora se separa en cuatro incisos. Entonces, este artículo 259 mencionaba muchos de los requisitos que en un principio expliqué, el tema de del descubrimiento actual, el tema de que, digamos, también esta funcione, digamos, si es que se encuentra bienes personales o si es que es detenido. Entonces, había una añadidura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta norma es variada mediante el decreto legislativo 983 y 984. En estas dos normas, en las cuales cambian la forma del 259, incluyen lo que es el límite temporal, como es las 24 horas. Entonces, esta consideración de las 24 horas entra a través también. Entonces, una vez que se emite el decreto legislativo 983 y 984, introduciéndose el límite temporal de 24 horas, para poder, digamos, contabilizar la flagrancia como tal, el Congreso no estaba contento con esta norma. Es por lo que se emite una nueva ley, la ley 29372, 29.372. Es en el año 2009 se aprueba esta ley y también se declara y se publica como tal, regresando a las consideraciones o a la redacción que en un principio dio el decreto legislativo 957. Sin embargo, digamos, en un acto un poco bipolar, si se puede decir de manera, volvemos nuevamente a la redacción de los decretos legislativos 983 y 984, obviamente un poco mejor elaborada, a través de la ley 29569,
del año 2010, y la cual es la actual redacción que se encuentra vigente dentro de nuestro Código Procesal Penal, en cuales vemos que hay 4 contextos de flagrancia, y esta es básicamente donde vamos a ir desarrollando cuáles resultarían para un proceso inmediato, en base a la doctrina y a la jurisprudencia que estoy emitiendo. Es por eso que esta es básicamente la historia sobre la flagrancia. Sin embargo, hay que señalar algo importante. Aparte de lo medular que se ha ido, emitiendo respecto a la inmediatez temporal y personal, respecto a la flagrancia hay una senda, es muy pingüe las sentencias sobre el tema de la detención en flagrancia. Entonces, ahora nos toca conocer qué cosa es la inmediatez temporal y qué cosa es la inmediatez personal. Entonces, ¿de qué trata la inmediatez temporal y la inmediatez personal y cómo hacemos para no olvidarnos? Entonces, para no olvidarnos respecto a la inmediatez temporal, solamente acuérdense de la acción delictiva. La inmediatez temporal abarca todo lo que es la acción delictiva, como por ejemplo sería que una persona entre y con un arma y empiece a amenazar dentro de un establecimiento bancario a todas las personas con que se desprendan de sus bienes personales o que entreguen el dinero, ¿no? En todo caso de las bóvedas. Eso sería, por ejemplo, la acción delictiva como tal, la cual se van a ver desde 2 aspectos: de que se esté cometiendo o de que se haya cometido. O sea que el presunto ratero está amenazando a todos, pidiendo que entregue sus bienes, o que ya lo hizo, o sin embargo que ya lo hizo y que solamente está a punto de fugar. Entonces, eso detalla la inmediatez temporal, la acción delictiva como tal. Por el otro lado, vamos a encontrar lo que se conoce como la inmediatez personal. La inmediatez personal ya no abarca la acción delictiva, sino que va a tratar de abarcar la presencia del delincuente. O sea, si hablamos de inmediatez personal, es la presencia del delincuente en el evento delictivo. O sea, veíamos el ejemplo del ratero del banco. Entonces, el hecho que el ratero está dentro del banco, esa presencia en la escena del delito, se considera como un aspecto de la flagrancia. Entonces, este elemento personal se va a demostrar de 2 maneras: por su presencia en el lugar de los hechos, o también, según el desarrollo legislativo, que se le encuentre con bienes o se le haya visto. Entonces, vemos de qué manera se desarrolla este inmediatez. Ahora, como había mencionado en un principio, respecto a la historia de la flagrancia en la jurisprudencia constitucional, hay una sentencia importante en la cual se establece, o vuelve a establecer como doctrina vinculante el hecho de que el tema de la inmediatez en la flagrancia, que es la sentencia 1757 del año 2011, que es un habeas corpus, en el cual es emitido obviamente en el año 2011. En este se retoma que la inmediatez temporal y la inmediatez personal son los elementos o los presupuestos configurativos para poder hablar recién de flagrancia como tal. Obviamente que existe abundante jurisprudencia respecto a estos temas, o sea, van a encontrar un montón, la verdad. Sin embargo, hay que poner en claro a través de un ejemplo también de una sentencia que se desarrolló, se emitió hace poco. Es el expediente número 4487-2014, proceso de habeas corpus. En este caso es más o menos así: una persona es citada para hacer un acta de deslacrado, es citado por el Ministerio Público y por la Policía Nacional, y la persona llega. Sin embargo, al momento que se hace el acta de deslacrado, en ese momento justo, para su mala suerte, se encuentra droga camuflada dentro del vehículo que pertenecía a esta persona. En base a ello, en base a este hecho, la Fiscalía ordena la detención de esta persona por un supuesto de flagrancia. Sin embargo, recordemos, retomando el caso como tal, no se trata de que se encuentre vestigios de un delito, sino que se trata de que se cumplan esos 2 elementos, como es la inmediatez temporal y es la inmediatez personal. Si bien el vehículo le pertenecía a la señora, eso no quiere decir que la señora se le había, se le había presenciado, en ese momento había realizado una acción delictiva. Porque obviamente el vehículo que tenga droga no es responsabilidad de ella, porque ella no estaba, por ejemplo, transportando el vehículo y era ese momento que estaba cometiendo dicho delito, como podría ser un tráfico ilícito de droga. Ni lo hizo ni lo acabó de cometer, sino que incluso en la sentencia de este caso se precisa que este vehículo ya tenía meses dentro de la comisaría, del establecimiento, esperando que se haga esta pericia, esta especie de acta,
para poder, respecto al caso de droga que se llevaba. Es por eso que aquí en este caso hay una vulneración al derecho de la libertad, que si bien en el caso concreto la señora recibe una prisión preventiva, el tribunal, a fin de poder emitir pronunciamientos correctos respecto a la libertad personal, trasciende un poco y menciona que lo iba a desarrollar y lo desarrolla, y señala que la intervención de parte de la policía y el Ministerio Público fueron contrarios a derecho, porque no hubo ni inmediatez temporal ni inmediatez personal. O sea, ir a una acta, digamos, de deslacrado y que encuentre droga no significa que yo estoy cometiendo un delito. Entonces vemos la importancia de estos criterios como tal. Es por ello que, entonces, como quedó claro en todos los videos que vamos haciendo, el proceso penal es una recopilación de información que va a brindar un nivel de conocimiento, si se podría decir así, respecto a un caso. Entonces, como todos sabemos, hay maneras en que la prueba se va a manifestar. Puede ser de manera directa o puede ser de manera inferencial. En este caso, requerir un proceso inmediato a través de flagrancia, según el Tribunal Constitucional, a través de esta última sentencia que he ido explicando, es que haya de manera ineludible, a través de la inmediatez temporal como personal, un conocimiento fundado de un delito, que sea directo y obviamente que sea también inmediato. O sea, el término inmediato no está por gusto, o sea, es un término que menciona que esto sea de manera actual, o sea, que se haya hecho hace poco, teniendo obviamente como límite temporal las 24 horas como tal. Es por eso que esto se va a sustentar en un principio, que se conoce como el principio de urgencia. Ahora, en base a esto, el Acuerdo Plenario 2-2016 retoma este conocimiento y señala la importancia de poder distinguir los contextos que tiene digamos, el artículo 259. Como recordamos, son 4 incisos. Tenemos inciso 1, 2, 3 y 4, en el cual habíamos señalado que las 2 primeras se podían configurar como la flagrancia clásica, la tercera como la cuasiflagrancia y la última como la presunción de flagrancia. Esto obviamente estos 4 artículos van a tener que pasar por algunos filtros, como que sería la inmediatez temporal, la inmediatez personal, digamos, la ausencia de complejidad de los actos de investigación, tendría que también pasar por el filtro de evidencia delictiva, este nivel de conocimiento, que se conoce como evidencia delictiva. Entonces, si vemos en el primer inciso, en el inciso 1, respecto a que la persona es descubierta en el momento de la comisión del delito, vemos que la inmediatez temporal está presente, al igual que la inmediatez personal también. Y hay un respecto a la ausencia de complejidad de los actos de investigación, porque habría literalmente prueba directa. O por obvias razones, el nivel de conocimiento, o sea, la evidencia delictiva, sería mucho mayor. De igual manera ocurre en el segundo. En el segundo también ubicamos una inmediatez temporal, completa, se puede decir, porque es ubicado dentro de la escena del delito, pero ya terminó de cometer el delito. Y también se respeta la inmediatez personal. Los actos de investigación también son poco complejos y por ende el nivel de conocimiento, la evidencia delictiva como tal, también resulta mayor. Sin embargo, empiezan a ocurrir problemas en los siguientes incisos. Esos 2 primeros, el 1 y el 2 del 259, el doctor Celis Mendoza lo menciona como los casos fáciles. Sin embargo, en el 3 y 4 empieza los principales problemas que se podría enfrentar a otro principio importante, como sería el principio acusatorio. En el inciso 3 no hay recordemos una inmediatez temporal como tal, porque no se le encuentra en el evento delictivo de manera actual, sino que es identificado o es perseguido en un corto tiempo para poder proceder a detenerlo. O sea, no hay una inmediatez temporal estricta como tal. Obviamente que sí habría una inmediatez personal, porque a este le habrían visto, lo habrían visto en el lugar de los hechos y se podría inclusive discutir que hay una inmediatez personal, inclusive. Sin embargo, conforme hay este desnivel respecto a las inmediaciones temporal y personal, vamos a ver que los actos de investigación van a subir en su complejidad un poco más, que vamos a ir viéndolo a través de algunas casaciones que se han ido desarrollando. Entonces, vemos que en el inciso 3 aumenta la complejidad de los actos de investigación. No es mayor, no es un caso de crimen organizado obviamente, pero sí aumenta un mínimo que debe estar atento, en este caso el juez, al momento que se imponga un requerimiento de proceso inmediato. Es por eso que vemos que nuevamente la evidencia delictiva, disminuye, o sea, el nivel de conocimiento fácil disminuye mucho. Y ni qué decir en la última, en el inciso 4, que se podría señalar como una
la flagrancia presunta, en el cual no hay inmediatez temporal tal como se debe entender, que es una vinculación en la escena delictiva, o que ésta acaba de cometer o ya lo cometió. No hay, o sea, no hay, porque recordemos, como habíamos mencionado, a este se le va a vincular en base a medios tecnológicos o a testigos respecto a la comisión de un delito. O sea, entonces esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir respecto al inciso 4, en el cual se le va a vincular respecto, digamos, a que se le encontraron bienes delictivos o bienes, digamos, o elementos que facilitaron un delito. Entonces, no hay una inmediatez como temporal como tal. La personal se podría inclusive discutir también, y por ende también aumenta mucho más poco a poco digamos, la complejidad de los elementos de convicción, recurriendo necesariamente a actos referenciales, a pruebas referenciales, para poder llegar a una presunción de flagrancia, y por ende también el nivel de conocimiento va disminuyendo, y esto hace que, digamos, que cause mayores problemas. Y por ejemplo, nuevamente retomo a través del doctor Celis Mendoza en su libro Proceso Inmediato, menciona que en estos dos últimos artículos el proceso inmediato no debería, digamos, no debería presentarse, ya que han habido diversas casaciones que ahora explicaremos, en las cuales han resultado muy discutibles. Como habíamos mencionado, en el inciso 1 y el inciso 2 se habla de una flagrancia estricta. Tenemos casos, por ejemplo, como la casación 441-2017 ICA, que se puede titular como los casos de los hermanitos, y la casación, digamos, 1130-2017 San Martín, que es un caso también que se le denomina caso de Facebook. Sin embargo, en estos dos casos son casos de violaciones. O sea, tenemos en cuenta, como había mencionado en el anterior video, que al ser delitos graves deberíamos ser mucho más atentos. Es la exigencia que nos planteaba el Acuerdo Plenario 2-2016. Entonces, en estos dos casos vemos que aparte de las indicaciones de los menores agraviados, también hay testigos. También hay, digamos, acta de reconocimiento en rueda, donde se le ubica al imputado, coincide con las demás pruebas, y también hay pericias que demuestren como tal. O sea, la inferencia, la preinferencial es muy fuerte al momento que podamos requerir un proceso inmediato. A pesar, mira, pues estamos en los incisos, inclusive esto se suma, que en estos casos, dichas personas fueron detenidas con los menores. O sea, hay un respeto al tema de la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Lo que no ocurre en los siguientes ejemplos, como es en el inciso 3, que es la cuasi flagrancia, que se dan a través de dos casaciones importantes que podríamos mencionar, que es la casación 622-2016 Junín, que se denomina, porque lo denominé, el caso Velorio, y el caso más famoso, que es la 842-2016 Sullana, que esta también es emitida por la Corte Suprema. En estos dos casos, en el primero, por ejemplo, la C22-2006 Junín, si bien hay, digamos, diversos elementos que podrían imputar, hay un problema, que es una vulneración al derecho de defensa. Y como recordamos, cuando hay digamos, hay una ausencia de complejidad en las condiciones materiales de los actos de investigación, o sea, digamos, en la legalidad de ciertos actos de investigaciones, no podría pasarse por un elemento de convicción, porque el nivel de conocimiento, la evidencia delictiva, va disminuyendo, o sea, va disminuyendo y se va haciendo mucho más complejo, lo que requiere una prueba inferencial mayor sostenida en diversos elementos de convicción, lo que no permitiría un requerimiento de proceso inmediato. Lo mismo ocurre en la casación 842-2016 Sullana. En este caso, digamos, es una menor que es ultrajada por una persona que llega supuestamente con justificación de que iba a ayudar en los servicios de energía eléctrica. Sin embargo, aprovecha para poder ultrajarla. En este caso, digamos, lo que ocurre es, menciona que si bien hay testigos, pero la única testigo que se podría señalar era la mamá de la menor, y la mamá de la menor toma las declaraciones de manera literal conforme lo dijo su hija, y en esta sentencia dice que si bien se puede permitir la prueba digamos, referencial para requerir un proceso inmediato, sin embargo, en este caso no, porque no hay más allá de la sindicación, y al final la mamá repite lo que su hija dice. Por lo tanto, habría mayor complejidad en los casos de cuasi flagrancia, en los casos de este tipo. Entonces, vemos cómo poco a poco la jurisprudencia hasta el momento ha ido, digamos, como que cerrándole el camino un poco a la cuasi flagrancia. Y en ese sentido, el tutor Celis Mendoza, de manera, a través de sus críticas que ha dado en su libro, ha ido mencionando que también jurisprudencialmente se está sosteniendo, o sea que digamos, la cuasi flagrancia como tal está siendo un poco disminuida
respecto a su aplicación. Es por ello que también tenemos, digamos, ya respecto al último inciso, que es la casación 612-2016 Lima Norte. En este caso se habla sobre presunción de flagrancia, en el cual el Ministerio Público requiere, bajo este contexto. Recordemos el caso. El caso es que una menor está cerca de su academia preuniversitaria y lo que ocurre es lo siguiente. Está esperando y de pronto llega un automóvil. El automóvil, bajan personas que no logra identificar, no ve sus rostros, digamos, digamos, y le quitan todos sus bienes. Le quitan todos sus bienes y este vehículo se va, pero la menor logra ver la placa. Posteriormente, la menor, cuando se encontraba con sus padres, cerca de un restaurante, por coincidencia de la vida, logra ver el mismo vehículo, con la misma placa. Sin embargo, es por eso que solicita apoyo y esta persona es detenida, en la cual el conductor es detenido, es requerido en proceso inmediato, sosteniéndose en estas declaraciones y en que en el vehículo se encontraron de esta casación. Hay muchas irregularidades que se notaron, tal como mencionaba. En un primer momento, al momento que se hace un acto de intervención y un acto de registro del vehículo, no se encuentra absolutamente nada. Posteriormente, al ser trasladado este vehículo a la comisaría correspondiente, se hace otro acta de registro. Sin embargo, no se convoca al abogado del imputado, no se justifica la razón de su urgencia. Digamos, inclusive no hay una persona de confianza con quien hacer, vulnerando diversos derechos fundamentales al momento de que se podría haber emitido este acta o haberse esperado. Por lo que, si bien se habían hallado ciertas cosas, había demasiadas dudas, inclusive había que haber un mayor ahondamiento al momento que vamos a buscar los conocimientos o la información suficiente para imputar a esta persona. Lo que no ocurrió en este caso. Es por eso que este caso, siendo un contexto de presunta flagrancia, bajo los hechos, bajo las reglas que imperan en flagrancia, que es la inmediatez temporal, personal, la ausencia de complejidad de los datos de investigación y la evidencia selectiva, no cumplían. Por lo tanto, también se deberían descartar como tal. Bueno, hasta aquí es el tema de la flagrancia. Esperemos que el video, como siempre, haya resultado entretenido y de manera detallada algunos datos que siempre es bueno saber sobre este tema. El siguiente tema que vamos a hablar es sobre la confesión sincera y la prueba evidente o los elementos de confesión evidentes. Así que vamos con la última parte, que es la parte de recomendar un libro. Bueno, esta vez vamos a recomendar un libro que es una novela, que en este caso se llama Tombuctú, de Paul Auster. Es una novela que trata sobre dos personajes, que es un mendigo que es un poeta y es errante, y su mascota, que se llama Mr. Bounce. En esta historia nos va a contar la manera de la visión de los dos, qué manera ven el fin del mundo, el fin de su mundo de ellos, el final de sus días. En este caso, el mendigo, viendo que se acerca su muerte, va a ver la solución de poder encargar a su pequeña mascota. Es una novela muy triste, muy encarnada, demasiado compleja si estás en un momento, digamos, complicado de tu vida. Es una novela ineludible sobre si es que hay un amor hacia las mascotas. Se llama Tombuctú, de Paul Auster. Así que no se lo pierdan. Finalmente, terminamos diciendo que si es que el video resultó entretenido, no te olvides suscribirte al canal y seguir siguiéndonos para poder hacer otros videos más. Y si tienen alguna pregunta, la esperamos en la caja de comentarios. Así que buenas noches, adiós.